Buenas tardes a todos, Shalom. Tenemos hoy otro estudio que tiene como características muy interesantes porque les cuento que tenía preparado un estudio ya para hoy y ya lo tenía todo, digamos que ya pensado, organizado, solo me faltaba hacer algo para poderlo concretar y escribir los PowerPoint. Y, y ahora en la tarde, casi sobre la marcha, yo digo que el Padre me cambió como todo lo que yo tenía en mi mente. Así que a mí estas cosas me gustan y me gustan porque me gusta dejar esa no tener yo como el control de la situación, sino permitir que el Padre sea el que nos dé una palabra, bien sea de exhortación o bien sea de bendición, pero que sea una palabra que venga de Él y no de mi propio corazón. Yo no tengo ningún problema en cambiar cuando las cosas así lo requieren, cuando la situación lo requiere. El tema que vamos a ver en el día de hoy se llama, bueno, yo le he puesto como nombre, y recibirán poder y me seréis testigos, La semana pasada estuvimos estudiando el tema de Shavuot, perdón un momento, cuadro aquí. Estuvimos estudiando el tema de Shavuot y dos puntos muy importantes quedaron como en mi corazón dando vueltas y me han tenido reflexionando mucho durante esta semana. En Hechos 1:8, Yeshua le dice a los discípulos, le dice que aguarden en Jerusalén la promesa, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, advirtiéndolos del día de Shavuot, que van a ser bautizados en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue uno de los versículos que como les digo, quedó en mi corazón esta semana. El segundo de los que vimos la semana pasada, que quedó también como dando vueltas en mi mente, que de pronto, ustedes saben que de pronto uno ha leído tantas veces un mismo versículo y de pronto como que viene una revelación sobre el versículo. Y fue como cuando hablábamos acerca de la promesa que ellos debían esperar, aprendimos que en Juan 14:15 Yeshua les había anunciado a ellos la promesa. ¿Cuál era? Yeshua les dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro, no un consolador, sino otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que él está diciendo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, y si guardan mis mandamientos, ustedes van a recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, sino solamente aquel que recibe a Yeshua, que tiene ese encuentro con Yeshua. Porque dice en el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Miren esto tan interesante. De pronto en el estudio, viendo el estudio la semana pasada, como ya llevábamos toda un hilo de enseñanza, de pronto creo que no hice tanto énfasis en este verso, pero nos dice que cuando recibamos el Espíritu de verdad, nosotros podemos conocer que Yeshua está en el Padre, y dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, esa comunión íntima, el hecho de ser Yeshua en el Padre, dice que solo lo podemos conocer a través del Ruach HaKodesh.
Esto me explica a mí muchas cosas. ¿Por qué? Primero que todo, ¿por qué muchas personas no pueden ver a Yeshua? Por más que uno les diga, les muestre, no lo pueden ver, es imposible. Ahora entendemos, es una revelación, es una revelación. Ahora lo segundo, solamente conociendo, solamente recibiendo el Ruach HaKodesh, podemos entender la naturaleza de Yeshua, podemos entender que Yeshua está en el Padre y nosotros estamos en Él cuando nosotros fuimos adoptados por Él como sus hijos. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Lo dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Paremos un momento y miremos estas palabras. Primero que todo, le dice que Judas, que debe ser el hermano de Yeshua, le dice: ¿cómo te manifestarás a nosotros si no al mundo? Una de las enseñanzas cerradas que nosotros habíamos aprendido era precisamente que Yeshua ya no venía a Israel, sino al mundo, a salvar al mundo, ¿no? Aquí nos dice todo lo contrario, dice que viene a nosotros. ¿A qué? ¿Quiénes son ese nosotros? Los que él está hablando con israelitas, así que le está diciendo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, los israelitas, y no al mundo? Ahora Yeshua le responde: el que me ama, mi palabra guardará. La Torá, Yeshua dijo que la Torá, que la palabra que él hablaba era la palabra del Padre. Así que dice: el que me ama, la Torá guardará. La Torá es para Israel, no es para el mundo. La Torá fue dada únicamente al pueblo de Israel. Ahora, Yeshua dice: y mi Padre le amará y vendremos. Vendremos son quienes, el Padre y Yeshua. Él está hablando de los dos. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, con el que guarde los mandamientos y con el que crea en Yeshua. Yo me hago aquí una pregunta, como me la hago siempre que estoy leyendo las Escrituras. Si Yeshua, como se está enseñando hoy con mucha insistencia en el mundo latino, porque eso no está en el mundo americano, pero en el mundo latino, que Yeshua es solo un rabino, un hombre común y corriente, ¿cómo es posible que un ser humano como tú o como yo podamos afirmar que con el Todopoderoso, con el Santísimo, con el Altísimo Elohim de Israel, vamos a venir juntos a todo el que crea? ¿Cómo podría ser posible que el Todopoderoso, Yahweh, que es santo, 3 veces santo, se una a un ser humano cualquiera para venir a hacer morada en otro ser humano? Mire, nosotros tenemos que analizar palabra por palabra para poder reconocer la identidad de Yeshua. Es una ligereza, ¿verdad?, con la que se está dando a conocer cada vez más que Yeshua es solo un rabino. Pero ¿cómo pudiera un ser humano decir esto? Solo diciendo Yeshua, como dice la palabra, la voz misma, la palabra viviente, la palabra misma de Elohim en forma de hombre, puede él decir que vendremos a él. ¿Por qué? Porque Yahweh es uno. Yahweh es uno, y Él y su palabra vendrán a morar en nuestro corazón, pero no el Eterno, que es espíritu, y un ser humano cualquiera. Eso es imposible, que un ser humano habite en otro ser humano. Bueno, esto de pronto me extiendo acá porque para mí es tan importante. Yo cada que leo las Escrituras menos puedo entender cómo hay personas que creen esto, y ahorita vamos a ver algo bien serio con respecto a ese tema. Sigamos adelante. Entonces, de acuerdo a los 2 versículos anteriores, si hemos escuchado la voz de Yeshua, si hemos tenido la revelación de su identidad, si tenemos la revelación de sus mandamientos, nosotros debemos ser testigos de Jerusalén, de Yeshua en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo explicamos en el estudio de Shavuot,
porque primero en Jerusalén, cuando dice que a los judíos primero debía hacer la revelación, después en Judea, en Samaria, ya lo vimos, los que no lo hayan visto lo pueden encontrar en el estudio de Shavuot. Ahora, pero el punto es que vamos a ser testigos en todo hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué y testigos de quién? No, este es un punto que yo creo que hoy no le estamos dando la importancia que tiene. Cuando nosotros creo que nos enfocamos, y me cuento yo misma en esto, en los que nos enfocamos en pensar, no, en Pentecostés no nació una iglesia, eso es para Israel, pero hemos dejado de lado, yo siento que yo misma he dejado de lado el mensaje central de ese nuevo pacto, que es precisamente ser testigo de Jesús hasta lo último de la tierra. Pero testigos para qué y testigos de quién, de cuál Jesús, qué es lo que nosotros vamos a decir, vamos a proclamar hasta en el último rincón de la tierra. ¿A quién deberíamos llamar entre las naciones? Porque si vamos a llevar un mensaje hasta lo último de las naciones, pues tenemos que saber a quién le vamos a dirigir el mensaje. En Mateo 15:24, Yeshua respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que ya sabemos, primera cosa muy importante para comprender el estudio de esta noche, que Yeshua fue enviado no más a restaurar a Israel, no a irse a fundar una iglesia gentil. Eso es claro en las escrituras y vamos a ver más soporte acerca de esto, porque es muy importante que determinemos el motivo, lo que nosotros tendríamos que llevar a las naciones, porque se ha llevado un mensaje diferente. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Si alguien se ha perdido es porque estaba primero en el sitio inicial correcto, salió por algún motivo y no ha podido regresar. Eso es alguien que se ha perdido. De la casa de Israel, la casa de Israel salió, ahí se juntó con los gentiles y estaba perdida porque no había podido encontrar la manera de regresar otra vez a su nación, a su pueblo, a su Torá. Pero el caso de los gentiles es diferente, porque los gentiles, cuando han estado perdidos, digamos, de Israel, nunca han pertenecido a Israel. Yo no puedo decir que estoy perdida de Santo Domingo, porque ni lo conozco, quisiera conocerlo, pero no lo conozco y nunca he estado allá. Entonces, ni modo de decir que yo debo regresar allá, no debo regresar, quiero ir algún día, pero no puedo hablar de regreso. Los que se habían perdido son la casa de Israel, y por eso Yeshua dice que fui enviado solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si nosotros vemos a través de las parábolas este llamado o esta misión de Yeshua como la palabra del Eterno hecha hombre, entonces lo vamos a entender el resto de la enseñanza más fácilmente. Vamos a ver una de las parábolas más conocidas, pero más mal interpretada, que es la parábola del hijo pródigo. En la parábola donde Yeshua nos resumió su misión. Él resumió esa misión de buscar a las ovejas perdidas en la parábola del hijo pródigo. Lo que sucede es que como teníamos una premisa falsa, las conclusiones iban a ser falsas. Nosotros teníamos la premisa falsa de que Jesús había venido a fundar una iglesia gentil, y como eso no es cierto, entonces el hijo pródigo siempre se interpretó de una manera completamente errada. Nosotros siempre en la iglesia, yo no solamente, digamos, en las predicaciones que yo misma hice acerca de esto cuando estaba en la iglesia, sino que lo he escuchado muchísimas veces. Se habla en general acerca de la parábola del hijo pródigo, de alguien que abandona la iglesia, alguien que sale de la fe, que se va al mundo y que después regresa. Pero como habíamos dicho ya una vez, esto no tiene lógica dentro del texto mismo, porque vamos a analizarlo y así vamos a ir entendiendo cuál es el verdadero mensaje del hijo pródigo.
Miremos los antecedentes de la parábola. No vamos a empezar directamente por la parábola porque los antecedentes son muy interesantes. Dice, se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto es muy interesante, porque hasta el momento de Yeshua, en el tiempo de Yeshua, y aún en el tiempo después de Yeshua, hasta hoy, la casa de Judá o el judaísmo ha sido muy, muy hermético con respecto al mensaje. Aunque fue enviado a hacer sal y luz al mundo, ellos cerraron las puertas, levantaron una pared de división y no era normal de ninguna manera que los rabinos salieran a hablarle a los pecadores, salieran a hablarle a los publicanos, salieran a hablarle. Eso no era lo normal, por eso ellos estaban diciendo, dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, para ellos era algo completamente inaceptable y extraño. Entonces, Yeshua le refirió esta parábola diciendo, es decir, vamos a ver acá, como él está buscando, él está comiendo con los pecadores, está buscando, hablando con los pecadores de Israel, no gentiles, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va detrás de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles del Eterno por un pecador que se arrepiente. Este es todo el preámbulo. Él ya les está anunciando ese ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué estaban perdidas? Porque estaban fuera de la Torá, porque estaban fuera del pueblo de Israel. Entonces les dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuáles serían esos 2 hijos dentro del contexto que habíamos aprendido cristiano? No tiene como mucha lógica. En cambio, dentro del contexto de Israel sí tiene mucho sentido, porque estamos hablando de las 2 casas de Israel. El hombre que tenía, se refiere al Eterno, que tiene 2 hijos, que son la casa de Judá y la casa de Israel, como vamos a ver ahorita. Ahora, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Él pidió la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Este hijo se fue con la herencia, pero la despilfarró. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Conocemos ya esta parte de la parábola. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, tanto que su padre y le salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, le has hecho matar para él un becerro gordo. Él le dijo, entonces, hijo, tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, nosotros entonces, como decíamos, siempre pensamos en la persona que abandona y se va al mundo y toda esta historia. Pero aquí hay un personaje que nosotros nunca le pusimos atención, es muy importante, y es el hermano mayor, enojado. En las iglesias nunca nadie se enojó porque ese creyente regresara. Al contrario, había gozo y nunca el que permaneció en la iglesia iba a reclamarle al Padre por haberle vuelto a recibir. Eso no está dentro del contexto cristiano. El contexto cristiano, que es un contexto que sí ha llevado hasta donde ha sido posible sal y luz al mundo, antes se goza por cualquier persona que decide dejar atrás el mundo y regresa. Ese hermano mayor se enojó muchísimo y no quería entrar. Ese hermano mayor, vamos a analizarlo. Vamos a verlo, el soporte bíblico de esto, porque quiero que sobre todo para las personas nuevas, yo sé que muchos ya lo conocen, pero como siempre los videos están llegando y yo espero que los multipliquen para que este esfuerzo tenga también un efecto y pueda llegar hasta lo último de la tierra. Para cualquier persona que esté escuchando por primera vez, es importante saber cuál es la base bíblica para nosotros decir hoy que la parábola del hijo pródigo hace referencia a Israel y no a la iglesia. Un padre tenía 2 hijos. Deuteronomio 7:6 nos habla de cuál es el pueblo del Eterno. Dice, porque tú eres pueblo santo, le dice Israel, para Yahweh tu Dios. Y Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. El pueblo del Eterno se llama Israel. Ahora, el Todopoderoso eligió a Israel como su pueblo. Y entonces dice en Amós 3:1-2, oíd esta palabra que ha hablado el Eterno contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré de todas vuestras maldades. ¿Quién es el que tiene la autoridad para castigar a un hijo? El padre. Por eso el padre le está diciendo a Israel que él es su hijo, Israel es el hijo. Y dice que es su única familia dentro de todas las familias de la tierra. Jeremías 31:31 nos dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. A todas las familias de Israel, no a todas las familias del mundo, solamente a las familias de Israel. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, la ley de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes del sol, de la luna, de las estrellas, delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel. Es decir, en otras palabras, solamente el día que el sol deje de salir en la mañana, de ocultarse en la tarde, que la luna deje de cumplir su ciclo, solo el día que puedan medirse los cielos y las profundidades de la tierra dejará Israel de ser la nación o el pueblo del Eterno. Así que es imposible pensar que haya habido un reemplazo de Israel, porque esto sería una falta a la misma palabra del Eterno. El Yahweh mismo dividió a su pueblo entonces en 2 casas, los 2 hijos, la casa de Judá y la casa de Israel.
Como este no es el tema, vamos a pasar más rápido, solo estoy dando la base, pero para las personas que no sepan de dónde salió la división de Israel, les recomiendo que estudien los dos primeros estudios de el plan de Yahweh en las Escrituras, que lo encuentran en mi página web. En Primera de Reyes, dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto por el pecado de Salomón, dice, y mis estatutos, yo romperé el reino. El Eterno rompió el reino de Israel en dos reinos, como consecuencia del pecado de Salomón. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Esta es la razón por la que la casa de Judá se llama también la casa de David. Primera de Reyes 11:26. Dice, este varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón, el joven que era activo, le encomendó la casa de José. En aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén. Aquí es cuando divide el Eterno mismo, divide a Israel. No fueron los hombres, no fue una decisión de ellos, fue una decisión del Eterno, que rompió y la dividió 10 tribus que fueron al norte, que formaron la casa de Israel, y 2 tribus más los levitas que formaron la casa de Judá y que permanecieron en Jerusalén. Esos 2 hijos son las 2 casas de Israel. Ahora, es muy importante saber esto, porque estamos viendo que Yeshua dijo que él había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel es comparado con una oveja en las Escrituras. Siempre en el Tanakh, cuando habla de las ovejas, se refiere a Israel. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 78:52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Salmo 44:11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Salmo 44:22, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Todo esto haciendo referencia a Israel. Salmo 77:20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 74:1, ¿por qué, oh Yahweh, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Israel son las ovejas de tu prado. Cuando la iglesia se adjudica para sí, somos las ovejas de tu prado, eso no es legal, porque lo que está escrito tiene validez, y lo que está escrito es que las ovejas del prado son Israel. Salmo 79:13, nosotros, hablando de Israel, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre de generación en generación y cantaremos tus alabanzas. El menor pidió la herencia y se fue a derrocharla, y la casa de Israel ya sabemos que se mezcló con los paganos después del año 721 antes de Yeshua, perdió la identidad israelita y se mezcló con los gentiles hasta el punto que ya no sabía, como hasta hoy, si tiene o no raíces israelitas. Entonces perdió la bendición por la desobediencia y se asimiló a las prácticas paganas del mundo. En tiempos difíciles comienza el hambre físico y espiritual, y esta persona en su corazón recuerda que tiene este padre y que tiene una casa donde hay abundancia de pan y abundancia de amor y abundancia de bienes. Entonces dice que volviendo en sí recordó esto. Zacarías 10:8 hace una profecía que nosotros, yo sé que por lo menos la mayoría de los que me están escuchando, sabemos que se cumplió en nosotros esta profecía, cuando dice en Zacarías 10:8 que Yahweh llamará a la casa de Israel con un silbido, y que el hijo pródigo, o sea, esa casa de Israel, la escucharía y se pondría en pie para regresar a la nación de Israel, a la casa del Padre. Ese día que
que nosotros como que, pum, como que volvimos en sí, como que caímos en cuenta que estábamos haciendo, por qué no estábamos guardando la Torá, por qué no estábamos guardando el Shabbat, que era lo que estaba, y nos pusimos de pie y salimos del sitio donde estábamos, o nos echaron, pero de todas maneras salimos y vinimos a buscar las raíces hebreas, la casa del Padre. Fue el día que se cumplió esa profecía. Así como el hijo pródigo, ese día volvimos en sí. Ahora, regresa en arrepentimiento. También nosotros hemos regresado en arrepentimiento. Me levantaré, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En realidad nosotros hoy nos damos cuenta que aunque tratábamos de vivir una vida, digamos que dentro de una relativa santidad, pues el hecho de haber abandonado la Torá no nos lo permitía. Ahora, el Padre, aunque la desechó, el Padre prometió recibir a la casa de Israel y restaurarla. Por eso el Padre siempre lo esperó. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Oseas, ustedes se dan cuenta de todo el proceso, de cuando el Padre la desechó por el pecado, pero cuando el Padre le prometió misericordia para volverla a recibir y volverla a llamar pueblo en el mismo lugar donde le había dicho que ya no era su pueblo santo. Durante el encuentro con el Padre, la casa de Israel, en este caso el hijo pródigo, vuelve a recibir la autoridad. Dice que el Padre le puso el mejor vestido y le puso el anillo en la mano y el calzado en sus pies. ¿De qué nos está hablando? De restituir el sacerdocio a la casa de Israel. Los que tenían un vestido especial eran los sacerdotes, el anillo mismo le da la autoridad que tenía, y el calzado de los pies era el que le servía para llevar el mensaje. Primera de Pedro 2:9 lo confirma cuando le dice a los expatriados, dice, de la dispersión, mas vosotros sois linaje escogido. Pedro no le estaba hablando a los gentiles, Pedro le estaba hablando a los expatriados en la dispersión. Y dice que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos del Eterno, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora la habíais alcanzado. Entonces, ese volver a poner el vestido, recuerde que Israel fue declarado en Éxodo 19 como con un sacerdocio santo. Ahora, dice también que traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué fue lo que dijo Lucas en Lucas 15? Yeshua, que lo leímos ahora, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando el hijo mayor se queja de que no le han hecho fiesta, es que la fiesta la hace el Padre con todo el que se arrepiente. Si tú hoy me estás escuchando y todavía no has vuelto a la Torá, no has vuelto al Shabbat, no has vuelto a la obediencia, no has vuelto a Israel, no has entendido, estás pensando todavía en un pueblo que reemplazó a Israel, y de pronto hoy entiendes que esto no es, y regresas y sales y te pones en pie y regresas, allí vas a encontrar al Padre esperándote, abrazándote, recibiéndote con un beso y restituyendo tu sacerdocio y matando el becerro gordo y haciendo fiesta en el cielo. Ese es nuestro Padre. Ahora, el hijo pródigo en la casa de Israel, considerada muerta. Miren, en el versículo 24 dice el Padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué estaba muerto? Él era perdido por allá con los gentiles y seguramente que hasta había disfrutado, entre comillas, mucho de su vida mundana. Pero no, para el Padre, él estaba muerto. ¿Por qué? Porque cuando se abandona la Torá hay muerte espiritual. Entonces, por eso Ezequiel 37 habla de la resurrección de los huesos secos. Esos huesos secos son la casa de Israel, dice Ezequiel 37, que se está levantando para volver a la Torá. Y mientras más va conociendo la Torá, se va cubriendo nuevamente los huesos con tendones, con músculos, hasta que llega a la piel, hasta que se levanta, y es un ejército grande, en gran manera. Por eso el Padre dice que ese hijo estaba muerto. Él estaba muerto en sus pecados, pero al regreso a la Torá vuelve a recobrar la vida. Ahora el hijo pródigo dice que el mayor estaba en el campo y cuando vino escuchó las danzas y la música.
¿Qué es lo que más a nosotros nos ha atraído desde el principio en el regreso a la casa del Padre? La música hebrea. Es increíble, pero yo no conozco el primer caso de los que hayan regresado a casa, debe haberlo, pero no lo conozco, que no tenga un especial interés y apego y emoción al escuchar la música hebrea. Si estamos buscando la música judía, estamos buscando la música de Israel, nos estamos gozando con todas estas canciones en hebreo, porque eso es lo que está en la sangre nuestra. Nosotros somos ovejas perdidas de la casa de Israel. En alguna generación anterior habían salido y habían abandonado el pueblo santo. Pero eso sigue en nuestras venas, eso sigue en nuestra sangre, por eso ese llamado nosotros lo sentimos de todo corazón. Ahora, la casa de Judá, bueno, ya dijimos, no mira con agrado el retorno, hoy lo estamos viendo, el pueblo judío no está tan contento con el retorno nuestro, y el Padre es el que se va a encargar de volvernos a poner, de restaurar ese hijo menor a la casa de Israel, de restaurarlo en la Torá, en el conocimiento de Yeshua, también a Judá de revelarle a Yeshua y la Torá, y finalmente, como dice Ezequiel 37, nos unirá en un solo palo. Entonces, ya cuando estemos unidos, otra vez todas las 12 tribus, el pueblo, dice la palabra que volverán los redimidos de Yahweh a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Por qué he tomado toda esta parábola? Porque es necesario entender que Yeshua estaba hablando de venir a buscar ese hijo pródigo, esa oveja perdida que estaba mezclada entre los paganos, porque la descripción de la parábola es muy clara. Así que si en este momento ya quedó claro que el hijo pródigo representa esa recolección de Israel en el final de los tiempos, sigamos adelante, volvamos a las palabras iniciales. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el hijo pródigo representa, como acabamos de decir, las ovejas de Israel que Yeshua vino a buscar. Ahora, Yeshua entonces dice en este día de Shavuot, cuando sus discípulos judíos van a ser bautizados con el Ruach HaKodesh y con fuego, entonces les dice que van a recibir un poder para ser testigos de Yeshua. ¿Cómo es ser testigo de Yeshua? ¿Es solamente decir que Yeshua vino, murió y resucitó? Eso yo creo que lo hemos hecho durante 2000 años y en parte es verdad. Pero ser testigos significa poder llevar el mensaje para reunir a Israel, lo que nunca hicimos. Es decir, digamos que tenemos las ovejas perdidas de la casa de Israel medio reunidas, pero bajo otro nombre, y hay necesidad de darle esa nueva identidad. Y ahorita vamos a entender qué fue lo que sucedió y de dónde, por qué surgió esta enseñanza de una iglesia gentil y de una sustitución de Israel. Vamos siguiendo. Miremos Lucas 4:15. Dice: como el pueblo estaba a la expectativa, vamos a ver, los pongo en contexto, porque esta cita. Aquí va a comenzar el ministerio de Yeshua. Para nosotros poder ser testigos de Yeshua, pues tenemos que saber a qué vino. Tenemos que entender muy bien cuál es su mensaje para poder ir y llevar un mensaje correcto. Entonces, cuando Lucas 4 aparece ya la figura de Juan el Bautista, el inmersor. Él está bautizando en agua. Él está llamando al arrepentimiento al pueblo judío que está alrededor de él. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan era el Mesías. Recuerden que ellos estaban esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía de Daniel y sabían que ese era el tiempo del Mesías. Ellos sabían que por ese tiempo alguien se iba a levantar muy especial que había sido profetizado por Daniel. Ahora, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan ya les dice, no, yo no soy el Mesías, porque el que viene detrás de mí es el poderoso, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. Pero ese que viene detrás de mí, él sí os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién fue? Yeshua, lo acabamos de ver, que en esa fecha de Shavuot de Pentecostés, él bautiza a sus discípulos. Pero miren esto tan interesante. Sigue diciendo, este es el versículo 16, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en la mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pongan mucha atención, porque aquí vamos a empezar con algo muy delicado, con una exhortación muy delicada, muy importante de entender palabra por palabra. Aquí es donde les digo que el Padre me cambió por completo el mensaje de hoy. Dice que Yeshua bautizará con poder, con fuego, con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice que el aventador estará en la mano y limpiará su era. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la era de Yeshua? Si él vino para limpiar su era y tiene un aventador. ¿Qué es un aventador? Un aventador, está hablando del trigo, él es como el rastrillo que le sirve a él para limpiar todo su terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es la era? Era es un terreno. ¿Cuál es la era de Yeshua? Israel, lo acabamos de ver. Él no vino para limpiar el mundo. Él vino para reunificar a Israel y vino para limpiar su pueblo Israel. El Padre lo envía para que él limpie otra vez el pueblo de Israel y lo reunifique, que es lo que vimos en el estudio pasado, que es el nuevo pacto. Recuerden que vimos que el nuevo pacto precisamente quiere decir eso, otra vez la casa de Israel y la casa de Judá reunidas, ya perdonadas, otra vez en convenio con el Altísimo. Ahora, pero volvamos acá, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo les digo que yo siempre había pensado, creo que hasta hoy, que el trigo del que estaba hablando era el pueblo creyente, el pueblo de Israel, y la paja que se quemaría en el fuego, las naciones. Pero no es así. Aquí no nos está hablando sino de Israel, y vamos a ver por qué. Aquí nos está hablando que Yeshua nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero que nosotros tenemos que ese ser testigos, ese mensaje que vamos a llevar es precisamente la limpieza, la purificación, no solamente la recolección, sino la misma habla de la limpieza del mensaje otra vez de Israel. Entonces dice que recogerá el trigo en el granero. Vamos un poquito adelante. Mateo 13:13. Vamos a hacer en un paréntesis, vamos a leer esto que es muy importante, porque Jesús habló por parábolas y esto que viene a continuación es una parábola. Entonces yo quiero que leamos por qué habló por parábolas. ¿Por qué no habló claramente? ¿Por qué Jesús no dijo, mire, es que yo fue a Israel y así va a ser? ¿Por qué habló por medio de parábolas? Dice Mateo 13:13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. O sea, por más que oigan no van a entender. Y viendo veréis, pero no percibiréis. O sea, pueden ver las letras, pueden leerlas, pero no lo van a percibir cuál es el sentido. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos
y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua con esto, con todas estas palabras que habían sido ya profetizadas por Isaías? Está diciendo, yo no voy a dar un mensaje claro, así en palabras que sean muy explícitas. Yo les voy a hablar por parábolas de tal manera que solo los que no tienen un corazón engrosado, endurecido, solo los que tienen su oído afinado para la voz del Todopoderoso, las van a comprender. No todo el mundo lo va a entender, puede ser muy sabio, puede ser muy entendido, pero no van a comprender las parábolas. Es un misterio que solamente van a entender aquellas personas que tengan su corazón dispuesto a la obediencia. ¿Por qué se engrosa el corazón? Como dice acá, el pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. El corazón se ha engrosado porque no quieren escuchar la voz del Eterno, porque no quieren escuchar la voz del Padre, porque quieren escuchar sus propias voces. Entonces, sigue diciendo, pero bendecidos, le dice a los discípulos, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, y hoy nos está diciendo a nosotros, bendecidos son ustedes porque ven y oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas solamente se limitaron a anunciar la venida del Mesías, pero no tuvieron el gusto de conocerlo. Ellos no tuvieron ellos solamente anunciaron por boca del Eterno. Ellos anunciaron solamente muchas de las cosas que nos estamos viviendo hoy, que son una maravilla confirmarlas. Ahora, a continuación le relata la parábola del sembrador y esa parábola del sembrador que nosotros conocemos tanto, del sembrador que salió a sembrar la semilla, lo vamos a ver porque ese es un estudio muy interesante, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero vamos a irnos hasta Mateo 13:24, cuando les refirió otra parábola diciendo, pongan atención a esta: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a ver, hasta acá estamos viendo, es también una parábola que conocíamos, pero que tal vez nunca la habíamos puesto tan en perspectiva como la vamos a ver hoy. Entonces lo que está diciendo con esta es, el Padre nos dio la buena semilla, puso la buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña, crecieron al mismo tiempo, al final van a ser separados la cizaña y el trigo. Yo de nuevo había pensado siempre que lo que iba a separar como los creyentes de los no creyentes, pero nunca lo veíamos con respecto a Israel, nunca lo había visto como hoy lo estoy viendo. Y vamos a ver otro, antes de seguir adelante con la interpretación de este texto, vamos a ver este pasaje de Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo con agua, volvimos al texto inicial,
Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en la mano, limpiará la era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Si vemos, es exacto lo que dice en la parábola, del trigo y la cizaña. Dice que lo va a dejar crecer juntamente, pero que al final él le va a dar orden a los segadores para recoger primero la cizaña, y atarla en manojos y recoger el trigo en el granero. En Lucas también nos dice, recogerá el trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sigue diciendo, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo está girando alrededor de lo mismo. Él pone una semilla de trigo, pero el enemigo siembra cizaña, crecen al mismo tiempo, pero al final los va a separar. El punto que llevamos hasta aquí es que no está hablando del mundo y de Israel, sino que está hablando solamente de Israel. Solamente de Israel. ¿Por qué estamos viendo que está hablando solo de Israel? Porque si nosotros vemos acá el principio, dice que él sembró la semilla en su campo. Está hablando solamente de su pueblo. Él no está hablando de un pueblo extraño como sería el resto del mundo. El enemigo viene y siembra la cizaña entre el trigo, es decir, entre el pueblo de Israel. Viene y siembra la cizaña. Pero sigamos, que hay algo todavía muy más interesante. Entonces dice, todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí vuelve otra vez y les insiste en que él va a seguir hablando en parábolas. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la cizaña, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya vimos quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Yeshua. Yeshua es el que siembra la buena semilla. El campo, dice, es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Mire, verá, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, o sea, la cosecha, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, miren esto, y recogerá de su reino, no del resto del mundo. Seguimos hablando solo de Israel. Él recogerá de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta aquí todavía nos falta anexar 2 pasajes muy importantes, pero hasta aquí, como les digo, siempre habíamos pensado que lo que iba, o yo por lo menos les digo que había pensado, que el trigo que él separa a Israel como del resto del mundo. No, aquí no está hablando sino de Israel. Él va a separar los que han servido de tropiezo y que están dentro de Israel, y los que hacen iniquidad, que están dentro de Israel, y los que han sembrado cizaña dentro de Israel. Por eso dice que los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes.
Es muy interesante entender ese versículo 42, no lo vamos a explicar ahora, pero ese es un punto muy interesante que lo entendí, pero en Apocalipsis, ahí no nos está hablando del lago de fuego eterno. Ahora, nos está hablando es del último tiempo de la gran tribulación, pero dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sigue diciendo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso vende todo lo que tiene y compra el campo. Y semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una preciosa, lo vende todo lo que tenía y lo compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Aquí volvemos otra vez al mismo punto. ¿Está hablando de Israel y del mundo o está hablando de solo Israel? Él dice que recoge toda clase de peces. Una vez llena, lo saca a la orilla y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Es la misma comparación que hace con el trigo y la cizaña. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Yeshua les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, pues todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y bueno, terminó las parábolas y ellos se admiran de su sabiduría y empiezan a cuestionarse sobre el origen de Yeshua. Pero lo interesante de esto y por qué estamos hablando de esto, voy a hacer como el resumen hasta acá, para que me entiendan por qué estoy poniendo estos textos. Yeshua dice que nosotros tenemos que ser testigos de Él y que tenemos que llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Pero nosotros tenemos que llevar un mensaje que sea el verdadero mensaje de Yeshua, el verdadero mensaje del Padre. Nosotros no podemos llevar un mensaje mezclado entre trigo y cizaña, porque nosotros estamos convencidos de que nos está hablando como de Israel y del mundo. Miremos Mateo 24:30 y esto nos va a confirmar exactamente la misma profecía del final de los tiempos, cuando los ángeles serán los que van a separar el trigo de la cizaña. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es que, si les digo que tengo tanta cosa en mi cabeza, pero esperemos, vamos a leerla, terminemos. Enviará a sus ángeles, aquí dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que nos dice Mateo 24:30. Cuando vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice que, y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Mire que aquí no está diciendo todavía del caballo blanco, dice que está viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y en ese momento Yeshua enviará a sus ángeles a recoger el trigo, a separarlo de la cizaña. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Que en los versículos anteriores dijo, voy a mandar los segadores, voy a mandar los pescadores a recoger todos los peces, y ya en la playa separo los buenos de los malos. También antes nos dijo que iba a recoger el trigo y la cizaña juntos, pero después lo va a separar. Está hablando solo de un tratamiento con Israel. Aquí todavía no ha sido un tratamiento con el mundo. Muchas personas hoy, inclusive cuando se habla del rapto, yo he visto varias veces y siempre tenía la duda, porque cuando se habla del arrebatamiento o del rapto, no, que nos vamos a ir, hay muchas personas que inmediatamente escriben, por ejemplo en Facebook, escriben,
no, pues usted no va a querer irse porque mire y verá que dice que van a ser, los que van a ser separados la cizaña del trigo, y el trigo es el que queda en el granero y la cizaña es la que se va. Como haciendo referencia a que Israel se queda acá y como que si el mundo entero fuera el que fuese a ser arrebatado o raptado. Y eso no es cierto. Yo siempre que he visto esa frase, inmediatamente pienso, pero como que no tenía un argumento, porque yo lo veía así escrito, pero yo decía, eso no puede ser. Porque ¿a dónde hay una profecía que diga que todas las naciones del mundo, menos Israel, se van a ir en un arrebatamiento y que en el mundo solamente va a quedar Israel? Eso en ninguna parte lo dice. Así que esa interpretación que ha salido hoy con tanta insistencia, de que no, usted quiera quedarse porque los que se van en un arrebatamiento son los malos, eso no es cierto, eso no es cierto. Ahora, si entendemos el contexto de la trigo y la cizaña, pero hablando solo de Israel, solo de la separación entre los que han llevado el verdadero mensaje, el trigo, o los que han seguido solamente en obediencia a la Torá y han separado, y separa la cizaña, los que han metido los mandamientos de hombres y las tradiciones de hombres dentro de la Torá, para hacer crecer en conjunto un mensaje distorsionado. Entonces ahí sí podemos entender que este evento está relacionado solamente con el mundo creyente, no con el mundo pagano. Sigamos un poco a ver si nos queda más fácil. Entonces sigue diciendo después de Mateo aquí, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos. Los escogidos van a ser, o sea, todo el pueblo de Israel va a ser reunido por los ángeles de los cuatro vientos. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado, uno será dejado. Ya, esto lo vimos en el estudio del arrebatamiento, que sería como lo que sucedería, lo que siempre se ha llamado el arrebatamiento, que siempre se anunció que era de la iglesia, de una iglesia que no obedece a la Torá, que no es el pueblo santo, y de que sucedía antes de todos los eventos. Ya vimos por el estudio que no. Aquí nos está hablando es que va cuando Yeshua venga hasta las nubes del cielo, enviará a los ángeles para recoger a los escogidos, al pueblo de los 4 puntos cardinales. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12:6. Lo que dice Apocalipsis 12:6. Es que les cuento, les hago un paréntesis. Yo estoy en este tiempo haciendo un estudio muy profundo. Yo digo que tanto me he extendido, tanto que a veces tengo como que parar, volver a empezar, porque me estoy metiendo en el libro de Apocalipsis a estudiarlo, pero palabra por palabra. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12:6, que casi nunca hemos escuchado sobre esto. Está hablando de la mujer, que sabemos que la mujer es Israel, la mujer que dio a luz el hijo que va a regir las naciones con vara de hierro, y ese es Israel, que lógicamente que dio de donde viene el Mesías, que es el que va a regir con vara de hierro. Y dice que la mujer, o sea Israel, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 3,5 años. Es decir, los últimos 3,5 años, que siempre se le ha dado como el nombre de la gran tribulación, dice que Israel estará en el desierto en un lugar preparado por Elohim. ¿Y cómo llegó al desierto? Si nosotros sabemos que hay una profecía que dice Yeshua, que enviará a los ángeles con el sonido de trompeta, para que junten a los escogidos de los 4 vientos, pues acá estamos viendo a dónde los lleva. No se los lleva para el cielo, ni se los lleva por allá afuera de la tierra, los lleva al desierto. Dice, a un lugar preparado por Elohim.
Recuerde que esto también cuadra perfectamente con la profecía del segundo éxodo. El primer éxodo, Israel fue sacado de Egipto y llevado al desierto. En el segundo también Israel es sacado del mundo y llevado al desierto. Pero es llevado al desierto los 3 últimos años y medio. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Recuerdan, en el primer éxodo también el Padre dijo, en Éxodo 19, yo los traje a ustedes en alas de águila para que estuvieran conmigo. Entonces aquí también les da las alas de águila para que volasen delante de la serpiente al desierto, es decir, para que puedan huir delante de la serpiente al desierto, donde será sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, que son los 3 años y medio. Y la serpiente allí será sustentada, Israel. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Mas la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Un río puede ser multitudes, una multitud, ejércitos que manda detrás de Israel, pero de nuevo la tierra se abre y vuelve y traga, como sucedió también en el primer éxodo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué tiene qué característica esta mujer? Que guardan la Torá del Eterno y tiene el testimonio de Yeshua. Aquí vamos completando. Si ustedes me serán testigos hasta el último rincón de la tierra. O sea, tenemos que saber testigos de quién y testigos de qué y cuál es el mensaje. Aquí ya vamos descubriendo algo. El verdadero trigo, digamos, el mensaje sin corrupción, el mensaje puro de Yeshua es: ustedes van a llevar hasta lo último de la tierra la Torá y el hecho de ser testigos de Yeshua, de dar testimonio de que el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, y que el Hijo es el que viene a restaurar a Israel. Sin esas 2 condiciones, ese mensaje no es de trigo. Pero miremos, sigamos para ver lo que sucede. La recolección del trigo es entonces antes de la llamada gran tribulación. No es al final, es antes de los 3 años y medio, porque dice que la mujer estará en el desierto siendo sustentada. Ahora, son los ángeles los que separan el trigo de la cizaña sembrada dentro de Israel. Ahora, miremos Apocalipsis 14:14 y después vamos a unir todo esto. Yo por eso les decía, en este estudio tienen que poner mucha atención, porque de verdad que son una cantidad de textos que todos tienen el mismo fondo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca. Aquí nos está hablando de los mensajes de los ángeles. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién está sobre la nube? Yeshua, dice, porque Yeshua es el que es semejante al Hijo del Hombre. Ya lo sabemos por Ezequiel, ya lo sabemos por Daniel, ya lo sabemos por boca de Yeshua mismo. Y mire lo que dice. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está en este momento? Dice que está situado sobre una nube. Devolvámonos un poquito a Mateo 24:30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todavía él no está viniendo en el caballo blanco. Aquí estamos todavía, estamos llegando a Apocalipsis 14, no, estamos por allá ya en el 19, 20, que ya es el regreso. Aquí estamos apenas, y nos dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán las tribus, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo. Ahora volvamos otra vez a Apocalipsis 14. He aquí una nube blanca, y sobre la nube, otra vez, apenas sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué tiene esta hoz? Fíjense que cuando él viene en el caballo blanco, él no viene con una hoz en la mano. Él viene con una espada en su boca, que es la palabra. Pero aquí está en las nubes, es el Hijo del Hombre, Yeshua,
y tiene una corona y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Escuchen lo que le dice el ángel a Yeshua: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿De qué nos está hablando? La hoz, la ciega y la mies hacen referencia ¿a qué? Al trigo, al trigo. Él está haciendo referencia al trigo. Este es el momento. Recuerden, lo vimos ahora hace un rato. Yeshua dice que Él enviará a sus ángeles para que recojan el trigo y la cizaña, pero que los separen y recojan el trigo en el granero y la cizaña la echen al fuego. Que en este caso, aquí en este momento de Apocalipsis, ya va a comenzar entonces la gran tribulación y es donde van a quedar estos creyentes. ¿Por qué dice que van a quedar en fuego? Porque van a quedar bajo la ira del Todopoderoso. Ahora sí, después hay un plan dentro del mismo libro de Apocalipsis para estas personas que se quedan en el tiempo de la ira, sin la protección del desierto, pero si logran llegar hasta Sucot, entonces ellos van a ser bendecidos finalmente, porque ellos ya conocen el mensaje, solo que dejaron crecer cizaña en sus vidas o sembraron cizaña en Israel. ¿Quién es el que da testimonio? Vamos a tratar de resumir, a ver que nos quede claro el mensaje. ¿Quién es el que da testimonio? Pues los testigos. ¿Y qué dijo Yeshua? Que me seréis testigos. ¿Qué vimos en Mateo 3? Dice que Él limpiará la era. Es decir, Yeshua vino a poner en orden el mensaje de Israel, el mensaje del Padre para Israel. Y dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. ¿La limpiará de qué? ¿De qué va a limpiar la era? De trigo, de cizaña. Por eso lo unimos con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y cuál es la cizaña sembrada dentro del trigo? Los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Yeshua dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, también de la levadura de Corinto. Cuando Yeshua estaba hablando de todas estas levaduras y estaba hablando directo a los fariseos, ¿qué les estaba reclamando a ellos? El hecho de haber inventado toda una serie de mandamientos de hombres añadidos a la Torá, cuando la Torá prohíbe terminantemente añadir o quitar mandamientos. Todos los mandamientos que están en lo que se llama la tradición oral, eso fue lo que reprendió Yeshua con mucha vehemencia en ese tiempo. Él no les estaba diciendo que ellos estaban en cosas paganas o que estaban adorando falsos dioses o cosas así. La queja que tuvo Yeshua contra el pueblo judío en su tiempo fue precisamente la presencia de mandamientos de hombres. Yeshua mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él también les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes ponen cargas sobre el pueblo que ni ustedes mismos las pueden llevar. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yeshua les está diciendo a los fariseos y al pueblo judío en su época, le está diciendo, ustedes, el pecado de ustedes, lo que no están haciendo bien, es dejar el mandamiento del Eterno para creer en sus propios mandamientos. Entonces él lo asimila o lo equipara a la levadura, porque hace crecer dentro de Israel una falsa enseñanza, una cantidad de cargas que se ponen sobre la gente. También hace crecer la arrogancia de ser los que más mandamientos guardan,
cuando Yeshua dijo todo lo contrario. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. La Torá es sencilla. Lo que no es sencillo son todos los mandamientos de hombres, esos sí son bien difíciles, que si yo me tengo que levantar con el pie no sé cómo y amarrarme por aquí y por acá y los 500,000 mandamientos para el Shabbat y todas esas tradiciones de hombres que son cosas bien difíciles, pero que hacen sentir muy orgulloso al que los cumple. Yeshua dijo todo lo contrario, el mensaje limpio y puro de Yeshua, el trigo es: aprendan de mí que soy manso, que soy humilde, que solamente enseño la Torá del Padre, que yo no estoy metiendo nada de esto, y lo reprendió para que no se sembrara más cizaña dentro del pueblo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el mensaje fue pervertido desde el principio. Miremoslo en qué forma. Por un lado, estaban dentro de la casa de Judá los mandamientos de hombres, que están hasta hoy también. Esos nunca han desaparecido y al contrario, en el siglo I y II se incrementaron en gran manera. Ahora, también por otro lado, digamos que los primeros creyentes, los primeros discípulos, ya los discípulos creyentes en Yeshua, se contaminaron con la cizaña que se sembró de parte de Roma. Roma vino y sembró una cantidad de cizaña, como decir, ya no es Israel, ahora es una iglesia gentil, y ya la Torah está abolida, y ya ahora es el tiempo de la gracia, y ahora nosotros podemos vivir y comer lo que queramos, y nosotros somos libres de la Torah, y todo este mundo de cizaña que se sembró y se sembró y se sembró dentro del pueblo. Fíjense y verá que de ninguna manera estamos hablando de nada que tenga que ver con el mundo que no pertenece al pueblo creyente. Entonces, ¿qué fue qué sucedió en el momento en que nosotros volvimos en sí como ese hijo pródigo y empezamos el regreso a la casa del Padre? Ese fue un momento en el que el Padre mismo empieza a revelarnos a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Él empieza a revelarnos otra vez la Torá, empieza a revelarnos, él ya nos reveló a Yeshua, entonces ahora nos revela la Torá y nosotros nos venimos en el camino de regreso a la casa con la Torá, digamos, en una mano y Yeshua en la otra. Y traemos un testimonio de Yeshua, de quién es la identidad de Yeshua. Pero saben una cosa que es muy triste, que dentro en el camino esas mismas personas se van llenando, van escuchando a la cizaña que viene sembrada desde el otro lado, para decir, Yeshua no puede existir, nadie puede morir por nadie, Yeshua era solo un hombre, se adulteraron las escrituras, se sacó una nueva versión completamente adulterada solo para poder probar esto. Entonces, los que venían con el testimonio de Yeshua y ya con la revelación de la Torá, absorben toda esa cizaña y hoy la vemos regándose a unos pasos agigantados. Es fácil reconocerlo, es fácil reconocer hoy los sembradores de cizaña. Y los que fueron llamados a ser testigos de Yeshua, ahora se están volviendo antitestigos de Yeshua. Ahora son los primeros, los que se llamaban cristianos, los que habían conocido a Yeshua, los que habían sido enviados, ahora por toda esa cizaña que han absorbido y porque se han dedicado a estudiar más la cizaña que el trigo, entonces ahora se vuelven anti-mesías. Ahora ya Yeshua no existe, ridiculizan al que crea en Yeshua. Es decir, lo que hoy estamos viendo como cizaña dentro del pueblo de Israel es muy serio. Pero ¿cuándo va a ser esa separación? El día que Yeshua venga hasta las nubes, no cuando venga el final. Cuando venga hasta las nubes, cuando vaya a empezar el último tiempo de tribulación y el pueblo de Israel, el verdadero trigo sea separado para ser llevado y librado de la ira venidera como lo había prometido Yeshua. Yeshua prometió que nos libraría de la ira venidera. Pero ¿a quiénes? A los que guardemos el mensaje de Yeshua y seamos testigos de Yeshua de verdad, no solamente de su naturaleza,
que es la naturaleza que está escrita en la Torá, en el Tanaj, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento. En cualquier versión usted la puede ver, menos en las versiones que han sido adulteradas, claro, a propósito, aunque de todas maneras se les escapan muchas frases, porque eso es imposible tener control sobre todo. Pero el punto es que nosotros regresamos felices a la casa del Padre, pero nos estamos encontrando en el camino con muchas personas que están desviando el mensaje. Por un lado, los que lo devuelven con el cuento de las leyes no ágidas. Por el otro lado, el que viene y los mete en las tradiciones de hombres, en todos los estudios rabínicos y talmúdicos y todo esto, y terminan dejando a Yeshua, terminan por no ser testigos y terminan por ser antimesías. Estas personas que van a celebrar esta semana, la próxima semana, la fiesta de Shavuot, debieran pensar, si Yeshua dijo que en la fiesta de Shavuot Él nos iba a dar poder para ser sus testigos, que fue lo que pasó. Yo pienso que hoy tenemos una exhortación muy, muy, muy seria y una advertencia, porque esa separación del trigo y la cizaña no es digamos, como en el tiempo final. Es antes de que comience ese último tiempo de la ira. Y para ser guardados de la ira, tenemos que ser verdadero trigo. En Lucas 12:8, miren que esto es muy interesante. Yeshua dijo: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hay dos diferentes afirmaciones de Yeshua. Miremos la diferencia, porque yo les digo, yo tampoco me he dado cuenta de la diferencia, no vayan a creer. Hoy ha sido un día como de revolución en mi cabeza. Mateo 10:33, que es el que siempre yo recordaba por lo menos, dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, sí, eso sí sabemos. A todo el que niegue a Yeshua hoy acá y todo el que está diciendo que Yeshua es solo un hombre y que Yeshua no es solo un rabino y que no tiene nada que ver con el Padre y todo esto, dice Yeshua lo negará delante del Padre. Pero lo interesante de Lucas 12 y que se relaciona con lo que estamos viendo es que dice que el Hijo del Hombre, el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles del Eterno. ¿Por qué delante de los ángeles? ¿Por qué no delante del Padre? O sea, delante del Padre también lo va a hacer, pero ahora, ¿por qué lo va a hacer delante de los ángeles? Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles del Eterno. ¿Saben una cosa? Para mí por lo menos hoy ha sido muy claro. Esto va a ocurrir en el momento en que Yeshua meta la hoz en la cosecha. Cuando Él, en ese momento en que Él viene hasta las nubes, en que Él introduce la hoz y separa el trigo de la cizaña, pero de entre Israel no más, de entre Israel. Por eso, le confesará a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son los segadores. En otras palabras, si tú estás negando a Yeshua, si tú estás siguiendo toda esa cizaña, que las escrituras están adulteradas, que no le crean sino a una versión, que es la que sí cambió todas las cosas, y está diciendo todo esto, Yeshua mismo está diciendo acá: me están negando delante de los hombres, yo los negaré delante de los ángeles. Yo a los ángeles les voy a decir: ese no es mi trigo, esa es cizaña. Eso no es muy serio. Yo he recibido una verdadera exhortación hoy. Y unido a todo lo que he venido estudiando en el Apocalipsis, les digo una cosa: es tiempo de reflexionar, de parar. Especialmente en el mundo latino estamos llenos de cizaña. Estamos llenos de personas negando los que en un tiempo fueron llamados por Yeshua para volver otra vez a ser parte del pueblo de Israel, esparciendo cizaña y esparciendo un mensaje falso
volviéndose antitestigos del Mesías, anti-Mesías, porque dice que todo aquel que niega que Yeshua vino en carne, ese es anti-Mesías. Se están convirtiendo en anti-Mesías solo por agradar a los hombres y buscar una aprobación de los hombres, pero están logrando una desaprobación muy grave, que es la desaprobación de Yeshua. Este estudio lo vamos a continuar. ¿Cómo es el verdadero mensaje de Yeshua? ¿Cuál es el verdadero trigo? Lo vamos a ver a través de las parábolas que siguen. Lo vamos a ver a través de cada uno de los pasos que dio y de las palabras que dijo Yeshua. Y vamos a entenderlas para poder llevar hasta el mundo ese mensaje fiel, ese mensaje limpio, ese mensaje que nos permita al final, cuando sea recogida toda esa gran pesca y se separe lo bueno de lo malo, que nosotros tengamos la bendición de ser parte de ese trigo en el granero, o de ese Israel en el desierto, sustentado por el Eterno, mientras el mundo está sufriendo bajo la ira del Todopoderoso. Yo no sé de verdad qué tan claro ha quedado el mensaje hoy, porque les digo que para mí ha sido toda una revolución este día. Esto no era de ninguna manera lo que estaba preparado en un principio, por eso me quedó, continuará con lo que ya de pronto tenía preparado, pero sí creo que es una exhortación del Padre muy seria a toda esta confusión. Si nosotros no volvemos a la Torá, solo a las Escrituras, y dejamos de lado toda tradición de hombres, créanme que vamos a seguir esparciendo cizaña, y esto no está correcto. Muchas personas se están perdiendo, muchas personas que están escuchando el llamado y están tratando de salir de la enseñanza tradicional cristiana para regresar a la casa, pero con Yeshua. Y están encontrando en el camino personas que pervierten ese camino y lo están torciendo, y esto es bien serio. Causan tanta confusión que más bien se devuelven donde estaban, porque hay menos confusión donde estaban. Entonces, esto tomémoslo. Yo misma soy la primera que lo tomo como una exhortación de parte del Padre. Hagamos un alto. Volvamos otra vez a la Torá. Esto es lo que dice Deuteronomio 4:2, dice muy tajantemente: nadie puede añadir un mandamiento a la Torá, nadie puede quitar. Mire, es tan fácil reconocer cuando la cizaña. Ahora mismo en Facebook, por ejemplo, yo lo veo en mis contactos. Yo sé cuando la cizaña empieza a infiltrar una familia o una persona. Y es tan doloroso, porque cuando ya empiezan a citar tanto los rabínicos, el Talmud y no sé qué, yo ya digo, entró la cizaña. En poco tiempo están negando a Yeshua. Y así es. No, hasta ahora de verdad que no me he equivocado. Nosotros de que recibamos, yo espero que el Padre nos haya abierto los oídos, los ojos espirituales, y nos haya permitido entender esta exhortación de este día. Para mí esto no fue un estudio, fue una exhortación del Padre, que nosotros tenemos que ser testigos, pero testigos de verdad, de que Yeshua, el Mesías, fue enviado para restaurar a Israel, y tenemos que llevar un mensaje limpio, basado solamente en las Escrituras. Cerremos los ojos, los invito a que cierren los ojos allí donde están y terminemos en una pequeña oración en esta noche. Padre, te damos gracias, yo te doy gracias porque tu palabra es verdad y porque tú nos hablas a nosotros directo al corazón. Padre, yo sé que lo que ocurrió, y después de que tenía ya todo en mis planes, que fueron cambiados por toda esta información, Padre, yo sé que viene de ti, te doy gracias. Y Padre, yo te ruego que tú mismo seas el que la pongas en los corazones, porque para mí eso es imposible.
No solo me dispongo como un vaso para ti, Padre, pero tú eres el que puedes repartir el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad a toda carne, como estaba anunciado en Joel. Y yo te ruego que nos llenes a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que en el futuro escucharán este estudio, Padre, que tú nos llenes en esta fiesta de Shavuot con la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu del Eterno, del Espíritu de verdad. Y Padre, que nos redargullas y que examines nuestro corazón. Examina nuestro pensamiento, Padre, y si hay caminos de perversidad, y si hay cizaña en nuestra mente, o en nuestro corazón, o en nuestra enseñanza, muéstranosla, Padre, porque queremos ser parte de ese trigo que tú recojas, que Yeshua va a recoger al final, a través de esos ángeles. Padre, yo te doy gracias por haber enviado a Yeshua, gracias por contarnos dentro de tus discípulos, gracias por poner tus palabras en nuestro corazón a través de tu Rúa, gracias por ese milagro de Shavuot cuando se renueva el pacto contigo y tú colocas tu Torah en nuestro corazón. Danos un corazón que te ame, que te sirva. Danos la mansedumbre, danos la humildad de Yeshua, Padre. Que de ninguna manera nos podamos sentir nosotros en orgullo. ¿Orgullo de qué? Orgullo solamente de ser tus hijos, pero que podamos llevar ese título en honor, con toda la humildad del caso y en perfecta santidad, porque tú eres santo. Padre, en esta noche quedamos en la palma de tu mano, que para que tú nos bendigas y nos guardes. Danos un Shabbat lleno de bendición y danos la próxima semana una fiesta de Shavuot llena de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos y que tengan una feliz noche. El próximo jueves continuaremos el tema, pero que quede una reflexión. Si de pronto hoy quedó un poco confuso para ustedes, vuelvan a escuchar la grabación. Les aseguro que yo misma voy a escucharla, porque como les digo, es una exhortación para todos. Muchas bendiciones y una buena noche y un abrazo y gracias por su apoyo y gracias por llevar hasta lo último de la tierra estos mensajes. Amén y amén.